Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. ¡Ping! Tengan todos ustedes, queridos amigos y queridas amigas, bienvenidos una vez más a este. Ay, espérenme, tengo unas llaves en la nalga y me pica mi pompi. Bienvenidos una vez más a este, su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y sí, así es, amigos míos. Miren nada más este brazo flaco, delgado, este hombro de niña. Ya me quitaron mi férula, ya me quitaron mi yeso, todo bien. Muchas gracias por los buenos deseos. Muchas ganas por las mentadas de madre. Así que pues, ya no me voy a comprometer a llevar un calendario porque me está costando mucho trabajo, güey. Así que vamos a procurar que este tipo de cuestiones sean una vez a la semana por lo menos. Y a partir de ahí vemos. Así que bueno, estamos leyendo La República de Platón. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Yo soy Barbitas. Este es el libro 9 y esto es La República de Platón. Gracias a ti por venir. Examinemos ahora el carácter del tirano en el individuo. Cómo el hombre tiránico se forma del democrático. Iba a decir demoníaco. Cuáles son sus costumbres y si su suerte es feliz o desgraciada. Es lo único que queda por considerar. ¿Sabes qué falta todavía? ¿Qué? Me parece que no hemos expuesto con suficiente claridad la naturaleza del deseo y sus diferentes especies. Y mientras no dilucidemos este punto, el descubrimiento de lo que buscaremos, el descubrimiento de lo que buscamos estará siempre mezclado en cierta oscuridad. Aún estamos a tiempo de retroceder, sin duda. Lo que quisiera conocer más acabadamente es, sobre todo, esto. Entre los deseos y los placeres superfluos, hay algunos ilegítimos que nacen en el alma de todos los hombres, pero en unos son reprimidos por las leyes y por otros deseos mejores, de manera que desaparecen enteramente por la obra de la razón. O, si permanecen, son débiles y pocos. En otros hombres, por el contrario, dichos deseos son más numerosos y al mismo tiempo los más fuertes. ¿De qué deseos hablas? De los que se despiertan durante el sueño, cuando la parte racional del alma, pacífica y hecha para el mando, está como dormida, y la parte animal y feroz, excitada por el vino y por la buena comida, se revela, y rechazando el sueño, trata de evadirse y de saciar sus apetitos. Bien sabes que en tales momentos no hay cosa que no se atreve el alma, como si se hubiera emancipado violentamente de las leyes del decoro y del pudor. No distingue nada, ni Dios, ni hombre, ni bestia. Ningún crimen, ningún aliento indigno la horroriza. En una palabra, que no hay acto por extravagante, por infame que sea, a que no se arroje. Verdad dices. Pero cuando un hombre lleva vida sobria y ordenada, cuando antes de entregarse al sueño reanima la antorcha de su razón, la alimenta de saludables reflexiones y dialoga consigo mismo, cuando, sin saciar a la parte animal, le concede aquello que no puede negarle, con el fin de que repose y no venga a turbar con su alegría o con su tristeza la parte inteligente del alma, sino que la deje sola, escótera de los sentidos, persiga con sus miradas curiosas lo que ignora del presente, del pasado, del porvenir. Cuando ese hombre ha apaciguado así a la parte que reside la cólera, de suerte que se acuesta, sin tener el corazón henchido de resentimiento y de turbación contra nadie. Finalmente, cuando todo duerme en él, salvo su razón, que conserva despierta, entonces el espíritu ve más cerca la verdad, únese a ella de manera más íntima, y ya no surcan fantasmas impuros ni sueños criminales. Convencido estoy de ello. Quizá me he extendido con alguna demasía. Lo que importa únicamente saber es que en cada uno de nosotros, incluso en aquellos que parecen más dueños de sus pasiones, hay una clase de deseos crueles, brutales, sin freno, cosa que prueban los sueños. Examina si es o no cierto lo que digo. Estoy de acuerdo con ello. Recuerda ahora el relato del hombre democrático hicimos. Decíamos que en su juventud había sido educado por su padre avaro, que solo estimaba los deseos interesados y se cuidaba bien poco de satisfacer los deseos superfluos, que no tienen otra finalidad que el lujo y los placeres. ¿No es eso? Sí, que al hallarse, luego, en compañía de gente frívola y entregada a esos deseos superfluos del que acabo de hablar, no había tardado en tomar adversión a las lecciones de su padre,
y se había entregado a la orgía y al libertinaje, que, no obstante eso, como quiera que se hallase dotado del mejor natural de sus corruptores, viéndose desgarrado entre dos opuestos puntos, había adoptado un término medio entre su sistema y el de su padre, y se había propuesto usar de uno y de otro con moderación, y llevar la vida por igual alejada, según se figuraba, de la servil sujeción y del orden que no reconoce, que, así de oligárquico se había tornado democrático. Cierto, esa es realmente la idea de la que nos hemos formado. De ahora ese hombre, envejecido, un hijo educado con arreglo a las mismas máximas, perfectamente. Imagínate luego que le ocurre lo mismo a su padre, que le ocurre lo mismo que a su padre. Quiero decir, que se encuentra arrastrado a una vida licenciosa, calificada de libre por aquellos que le seducen, que por una parte, su padre y sus allegados prestan toda su ayuda a la facción de los deseos moderados, mientras que por la otra parte, esos encantadores hábiles poseen el secreto de hacer tiranos, secundan con todo su poder a la facción contraria. Cuando desesperen de todo otro medio de retener a ese joven en su partido, harán nacer en su corazón, con sus artificios, el amor que rige los deseos ociosos y prodigiosos, y que, a mi ver, no es sino un gran avispón alado. ¿Crees que el amor sea tal cosa? No. Pero cuando los demás deseos, coronados de flores, perfumados, brillantes, embriagados de vino y acompañados de placeres desenfrenados, vienen a zumbar en torno a ese avispón, lo nutren, lo cuidan y finalmente lo aman, lo arman con el aguijón de la ambición, entonces ese tirano del alma pierde toda mesura. Escoltado por la demencia, expulsa o arroja lejos de sí todos los sentimientos decorosos, todos los deseos virtuosos, hasta que después de haber roído de su alma todo vestigio de pudor y de templanza, la ha encarnecido de un furor que antes no conocía. Fiel es esa pintura de cómo se forma el hombre tiránico. No se ha dado por esta razón, desde hace mucho tiempo. No se ha dado por esta razón, desde hace mucho, nombre de tirano al amor. Así parece. Pues sí, güey, fíjate que no lo había pensado. Y es un gran nombre, de tirano al amor, o al amor tirano. Así parece. ¿No tiene predisposición a la tiranía todo hombre ebrio? Sí, parejamente. El hombre que da en el loco, ¿no se imagina capaz de mandar sobre los hombres, y aún sobre los dioses? Sin duda. Ahora bien, mi querido amigo, ¿qué es el hombre tiránico propiamente dicho? Sino un hombre a quien la naturaleza, la educación, o una y otra de consumo, han puesto ebrio, enamorado y loco. Verdad es. Acabas de ver cómo se forma el hombre tiránico. Pero, ¿cómo vive? Te respondería, como suele hacerse cuando se bromea. Tú me lo dirás, sea únicamente sin duda, a fiestas, juegos, orgías y placeres de todo género, le precipitará el amor tiránico que ha dejado de penetrar en su alma, cuyas facultades todas le señorea. Necesariamente, día y noche, ¿no sentirá nacer dentro de sí multitud de deseos indomados e insaciables? Sí. Así, sus ingresos, si es que los tiene, se agotarán bien pronto en satisfacer esos deseos, sin duda. Tras eso vendrán los préstamos, seguidos de la disipación de su hacienda, por fuerza de ser como dices, y cuando ya nada le quede, no será importunado por los tumultuosos gritos de esa multitud de deseos que se agitan en su alma como en su propio nido, acosado por los aguijones, y sobre todo por el del amor. Acosado por los aguijones, y sobre todo por los del amor, al cual sirven todos los demás deseos de escolta, por decirlo así. No correrá de acá para allá como poseído, buscando por todas partes alguna presa que pueda sorprender con artilugios o arrebatar a la fuerza. Ciertamente. Así, constituirá para él una necesidad apoderarse de cuanto se halla en mano, so pena de verse desgarrado por los dolores más crueles. No hay término medio, y así, como las nuevas pasiones que han invadido su corazón, han suplantado a las antiguas y se han enriquecido con sus despojos, así él, aunque más joven, no querría tener más bienes que su padre y que su madre, y echar mano en provecho propio de lo que les queda de patrimonio. Después de haber disipado su congruo aparte, indudablemente, y si sus padres se niegan a prestarle sus deseos, ¿no intentará primeramente contra ellos el robo y el fraude? Desde luego,
y si nada consigue por ese camino, no recurrirá a la rapiña y a la fuerza descarada. Tal creo. Si se oponen a su violencia, si resisten, respetará su ancianidad, podrá dejar de hacerles víctimas de sus tiránicos tratamientos. Temo, fundamentalmente por los padres de ese joven. Así, por una cortesana a quien ama de ayer, o por cualquier joven a quien persigue desde el día de antes, y por capricho, también, ¿crees, mi querido Adimante, que llegase hasta levantar la mano a su padre o a su madre, a sus amigos más antiguos y más necesarios, sin respeto a su edad, llegando incluso a querer rebajarlos y someterlos al objeto de sus amores, al cual habrá introducido en su casa, de sus propios padres? Ni siquiera lo dudo. Constituye entonces una gran dicha para esos padres haber dado vida al hijo de tal carácter, ni mucho menos, y cuando haya consumido toda la hacienda de su padre y de su madre, y el enjambre de pasiones se haya multiplicado y fortalecido en su corazón, no se verá reducido a forzar casas, a atacar de noche a los transeúntes, a desvalijar templos. Los sentimientos de honor y de probidad, que desde su infancia le habían sido inspirados, desaparecerán entonces ante sus sesiones en libertad, que, capitaneadas por el amor, señorarán en su alma. Esas mismas pasiones, que cuando se mostraba sumiso a la autoridad de las leyes y a la voluntad de su padre, apenas si osaban emanciparse de noche, en sus sueños, hoy, que el amor ha pasado de ser su tirano, le inducirán 100 veces cada día a cometer las mismas acciones, a que antes solo raras veces le inducían durante su sueño. Ningún asesinato, ningún horrible festín, ningún crimen le detendrán. El amor tiránico, reinado exclusivamente en su alma, introducirá en ella la licencia, el desprecio de las leyes, y considerando esa alma como un estado de que es señor absoluto, la forzará a hacer y osarlo todo, para encontrar con qué sustentarle a él, y sustentar al tropel de pasiones tumultuosas que en pos de sí arrastra, venidas unas de fuera, con las malas compañías, nacidas otras dentro, y a las cuales ha soltado las riendas, o que por sí mismas se han emancipado de todo freno. ¿No será esta que digo la vida que ese joven lleve? Sí. Perdón. Si en un estado se encuentran pocos ciudadanos de ese carácter, y el resto es sensato y ordenado en sus costumbres, aquellos abandonarán su patria para entrar al servicio de algún tirano extranjero. Si en alguna parte hay guerra, venderán sus servicios, y si el Estado vive en paz y tranquilo, cometerán en él un gran número de pequeños males. ¿Qué males? Por ejemplo, robar, forzar casas, cortar bolsos, atacar a los viajeros, cometer sacrilegios y raptos. Si tienen alguna elocuencia, se dedicarán al oficio de acusadores, darán falsos testimonios y se venderán al que ofrezca. Con que esos son los que llamas pequeños males. ¿Y eso, lo que harán esos hombres si son pocos? Sí, las cosas pequeñas, como no ignoras, no son tales sino por comparación con las grandes. Y todos esos males que digo, puestos en parrangón con los que padece un estado oprimido por un tirano, no pasan de ser bagatelas. Mas cuando en un estado hay muchos ciudadanos de ese carácter, y, aumentando cada día su partido, se percatan de que poseen mayoría, son ellos los que, secundados por un populacho insensato, imponen por el tirano al Estado, aquel de todos ellos cuyo corazón es tiranizado por las pasiones más fuertes e imperiosas. Sí, un hombre de esa traza debe entendérselas perfectamente con el oficio de tirano. Lo mejor que en ese caso puede hacer el Estado es no poner resistencia alguna. Si no, al menor movimiento que se produzca, el tirano se entregará contra su patria las mismas violencias de que ha usado para con su padre y su madre. La maltratará, la entregará al poder de los jóvenes estragos que la persiguen, y la mantendrá en la esclavitud más dura a esa patria, a esa madre, para emplear la expresión de los cretenses. En esto irán a parar los deseos del tirano. Tienes razón. Por lo demás, no hace falta que haya llegado al poder, para que se dé a conocer tal cual es. Cuando todavía vive en condición privada, muestra su carácter. Verás cómo, o bien, se halla en todo punto rodeado de un tropel de adoradores dispuestos a obedecerle en todo, o bien, arrastrándose a él ante los demás cuando necesita de ellos.
No hay cosa que no haga para persuadirles de su completa lealtad, mas no bien ha conseguido aquello que desea. Cuando les vuelve la espalda, nada más corriente. Así, esos hombres se pasan la vida sin ser amigos de nadie, como dueños o esclavos de voluntades ajenas, porque es señal de carácter tiránico no conocer la verdadera libertad ni la amistad verdadera. Verdad es, ¿no puede decirse de esas gentes que carecen de fe? Sí, y además que son injustas hasta la exageración. Sí es cierto lo que antes dijimos acerca de la justicia. No cabe duda que así son como dices. Resumamos, pues, los rasgos que constituyen al perfecto malvado. Si éste existe, ha de ser el hombre que acabamos de pintar, sin duda alguna. Así debe ser el hombre, que dotado del carácter más tiránico de que pueda darse, se halle, además, revestido de la autoridad tiránica. Y cuanto más tiempo haya vivido en el ejercicio de la tiranía, más malvado será. La consecuencia es necesaria, exclamó a esto Glaucón. Pero si es el peor de los hombres, no es, a la vez, el más desventurado de todos ellos, y no lo será tanto más cuanto más tiempo y por modo más absoluto haya ejercido la tiranía. Hablo aquí con arreglo a la verdad más exacta, y no según la opinión del vulgo. La cosa no podría ser de otra manera. La condición del hombre tiranizado por sus pasiones es, pues, la misma que la de un estado oprimido por un tirano, como la condición del hombre democrático se asemeja a la de un estado democrático, y análogamente en los demás casos. Indiscutiblemente, y en lo que un estado es respecto a otro estado, ya en la virtud, ya en la felicidad, lo que es un hombre respecto a otro hombre, tienes razón. Pero ¿qué relación guardan un estado regido por un tirano y un estado regido por un rey? Platón asimila la aristocracia, el gobierno aristocrático, descrito por él. Pero ¿qué relación guardan un estado regido por un tirano y un estado regido por un rey? A ver, niño, ¿qué piensas? A ver, mi niña. Tal como el primer término lo hemos descrito, los dos gobiernos son enteramente opuestos. El uno es mejor que el otro. El uno es mejor, el otro es peor. No he de preguntarte cuál de los dos es el mejor o cuál es el peor, ya que eso es evidente. Lo que te pregunto es si crees que es mejor también el más venturoso y el peor el más desventurado. Por lo demás, no nos dejemos deslumbrar, considerando únicamente al tirano o al reducido número de favoritos que le rodean. Penetremos en el Estado, considerémoslo en su integridad y juzguemos luego de lo que hayamos visto. No pides nada más que lo justo. Es evidente para todo hombre que no hay estado más desventurado que aquel que obedece a un tirano, ni le hay más venturoso que el que está regido por un rey. No tendré razón para exigir que se adopten las mismas precauciones cuando se trate de emitir juicios sobre la felicidad de los individuos, y para querer que solo nos atengamos a la decisión de aquel que pueda llegar con el pensamiento hasta el interior del hombre, que no se deje atrapar como un niño por las apariencias, como tampoco por esas coberturas fastuosas que el poder tiránico se reviste para imponer a la multitud, sino que penetre en el fondo de las cosas. Por tanto, si yo pretendiese que no debemos dar oídos, en la cuestión que nos ocupa, a otro juez que aquel que las luces del espíritu, unas las de la experiencia que haya vivido con los tiranos, que los haya visto en su interior, desnudos del aparato y de la pompa de teatro que en público les acompaña, que sepa qué impresión producen sobre ellos las crisis políticas, si yo indujese a ese hombre a que fallase sobre lo dichoso o desdichado de la condición de tirano comparada con la de los demás. No podrás escoger mejor juez. ¿Quieres que por un momento supongamos que nosotros mismos nos hallamos en condiciones de juzgar y que hemos vivido con los tiranos para tener a alguien que me pueda responder a nuestras interrogaciones? Me parece muy bien. Sígueme, pues, y, recordando la semejanza que existe entre el Estado y el individuo, considéralos uno tras otro y dime cuál debe ser su respectiva situación. Ya te sigo. Dirás para empezar por el Estado, hablando de un Estado sometido a un tirano, que es libre o que es esclavo. Digo que es esclavo, tanto como cabe serlo. ¿Ves? Sin embargo, en ese Estado, que haya gentes dueñas de algo y libres de sus actos, sí veo, pero en reducidísimo número. Y a decir verdad, la mayor y más sana parte de los ciudadanos está sometida a dura
y bochornosa esclavitud. Por tanto, si ocurre al individuo lo que al Estado, ¿no es forzoso que pasen en él las mismas cosas? Que su alma gire en baja y en bochornosa servidumbre, que la parte más excelente de esa alma esté sometida a los caprichos de la parte más despreciable, más malvada y más furiosa. Así debe ser. ¿Qué dirás de un alma que se encuentre en ese estado, que es libre o que es esclava? Digo que es esclava. ¿Pero un estado esclavo y dominado por un tirano no hace lo que quiere? Ciertamente que no. Así, a decir verdad, un alma tiranizada tampoco hace lo que quiere, sino que arrastrada incesantemente por la violencia de sus pasiones, estará llena de turbación y de arrepentimiento. Sin duda, el estado en que reina un tirano es rico o pobre. Pobre. Según eso, un alma tiranizada será siempre pobre e insaciable. Sí, ¿no es asimismo forzoso que ese estado y ese individuo vivan en temor y terror continuos? Cierto que sí. ¿Crees que puedan encontrarse en cualquier otro estado más quejas, o más sollozos, más gemidos y amargos dolores? No. ¿O en algún otro individuo, más que en el hombre tiránico a quien tornan furiosos el amor y las demás pasiones? No creo. Ahora bien, el juzgar tú que ese estado era más desaventurado de todos, has ido poniendo los ojos en todos esos males, y los otros 1000 más, y otros 1000 más. ¿No tenía yo razón? Sin duda. Pero situándote en el mismo punto de vista, ¿qué dices del hombre tiránico? Digo que es el más desventurado de todos los hombres. Te equivocas. ¿Por qué? Porque aún no es tan desventurado como es posible serlo. Pues, ¿quién sería el más desventurado de los hombres? ¿Acaso te parezca que es lo que te voy a decir? ¿Quién es el que, tiranizando ya por sus pasiones, no pasa su vida en condición privada y el cual, su mala estrella presenta ocasión de llegar a ser tirano de un estado? A tenor de lo que llevamos dicho, conjeturo que tienes razón. Es posible, pero en materia de esa importancia en la que se trata, nada menos que de examinar de qué depende la felicidad y la infelicidad de la vida. No hay que quedarse en conjeturas, sino llevar la cosa a ser posible hasta la certeza plena. Muy bien dicho. Fíjate que de mi camarada el motociclista algo le tenemos que reconocer, güey, es que hasta los domingos trabaja, carnal, porque hoy es domingo y... Bueno, yo sí me paro en las pinches mañanas a salir a los lugares que me gustan, pero se me hace que este verga, porque siempre se para a la misma hora, va a trabajar. Así que si algo te tenemos que reconocer a ti, amigo motociclista, es que siempre vas a chambear. Chinga tu madre, porque ahí viene de regreso el perro. Mira bien, si razono con justeza, para juzgar bien de la condición del tirano, he aquí, a mi parecer, cómo es preciso que la consideremos. ¿Cómo? Hay muchos de esos particulares ricos que poseen muchos esclavos, porque esto tienen de común con él: mandar en mucha gente. La diferencia estriba únicamente en el número. Es verdad. Ya sabes que esos particulares bien viven tranquilos, y que nada temen por parte de sus esclavos. ¿Y qué podrían temer por parte de ellos? Nada. ¿Pero ves la razón de ellos? Sí, que todo el Estado vela por la seguridad de cada ciudadano. Perfectamente. Mas si algún dios, arrebatado del seno de la ciudad, a uno de esos esclavos, y aún más... Perdón. Mas si algún dios, arrebatando del seno de la ciudad a uno de esos hombres que tienen a su servicio 50 esclavos, y aún más, con su mujer y sus hijos, los transportase así como a su hacienda, y a su casa, toda, a un desierto donde no pudiese esperar auxilio de ningún hombre libre, ¿no viviría en continuo temor de morir a manos de sus esclavos, él, su mujer y sus hijos? Sin dificultad lo creo. Se vería obligado pues a bailar el agua, algunos de ellos, a propiciárselos en fuerza de promesas, a manumitirlos sin que lo hubiesen merecido, en una palabra, a convertirse en un adulador de sus esclavos. Por fuerza habría de pasar por ello, a menos que consintiese en perecer. ¿Qué sería, pues, si ese mismo Dios pusiese en torno a la morada de ese rico un gran número de gentes determinadas en no tolerar que un hombre ejerza imperio alguno sobre sus semejantes, y en castigar con él
como último suplicio, aquellos a quienes llegasen a sorprender tramando semejante empresa. Rodeado de tantos enemigos por todas partes, tendría más motivo aún para temer por sus días. No está encadenado en una prisión por el estilo de esa el tirano. Con el carácter con el que lo hemos pintado, debe de estar continuamente roído por temores y deseos de todo linaje, pero por ávida que su curiosidad sea, no puede viajar como los demás ciudadanos ni ir y ver mil cosas que atraen las miradas de estos. Encerrado en el recinto de su palacio, como una mujer, envidia la felicidad de sus súbditos, cuando sabe que llevan a cabo algún viaje y que van a ver cosas dignas de excitar su atención. Es cierto, tales son los males que vienen a aumentar los sufrimientos del hombre que se ve tiranizado por sus pasiones, al cual ha considerado como el más desventurado de los hombres. Tales son las nuevas torturas que vienen a asaltarle cuando su muerte le obliga a renunciar a la vida privada y lo eleva a la condición de tirano. Incapaz de guiarse a sí mismo, tendrá que guiar a los demás. Su condición se asemeja a la de un enfermo que, sin tener fuerzas suficientes para sí mismo, en lugar de pensar únicamente en su salud, se viese forzado a pasarse la vida en combates de atletas. Exactísima y muy cierta la comparación, Sócrates. Semejante situación, mi querido Glaucón, no es más triste que puede imaginarse. La condición de tirano no añade un colmo de desdicha a aquel que, según tú, era ya el más desventurado de los hombres. Convengo en ello. Ay, pobrecito. ¿Sabes qué me gusta mucho estos perros, güey? Bueno, no me gusta, sino como que me da así como que ñáñaras. Me da la choquilla, dijeran. ¿Cómo están utilizando a una persona que es dueña de otras personas para describir cuestiones como la democracia y, y esas cosas, güey? Convengo en ello. Así, en rigor, y cualesquiera que las apariencias sean, el tirano no es más que un esclavo sometido a la más dura y baja de las servidumbres, el adulador de los hombres más malvados. Jamás puede saciar sus pasiones porque la falta aventaja con mucho a lo que posee. Todo el que sepa ver en el fondo de su alma se encontrará con que esa alma es realmente pobre, tránsida siempre de espanto, presa siempre de dolores y de angustias. Tal es su situación. Si es verdad que se asemeja a la del Estado, de que es señor, ahora bien, ¿se le asemeja? ¿A ti qué te parece? Que sí. Añadamos a tantas miserias lo que ya dijimos, que en día a día se hace fuerza, en razón del rango que ocupa, más envidioso, más pérfido, más injusto, más impío, más dispuesto a alojar y alimentar en su corazón todos los vicios, de donde se sigue, que es el más desventurado de los hombres, y que comunica su mal a aquellos que se acercan a él. Ningún hombre sensato te contradecirá en ese punto. Pues haz de juez ahora, y decide cuáles son los más felices y cuáles son los más desventurados de estos 5 caracteres: el real, el timocrático, el oligárquico, el democrático y el tiránico. Creo que vale la pena hacer un paréntesis cultural aquí, güey, con toda esta descripción que hace Sócrates de los esclavos y la gente y los dueños de la gente, güey. La democracia no era para todos, era solo para los patriarcas, güey. Solo para los que eran, digamos, adinerados. La democracia era oligárquica, güey. Entonces, estaba el vulgo, estaban los esclavos, estaba el pueblo, güey. Esa gente no votaba, eran siervos. Los que votaban eran los dueños de los lugares, güey. Una democracia muy parecida a lo que solíamos tener antes, o teníamos tras bambalinas ahora. No lo sabremos, güey. Pero ese es la descripción de la democracia romana, güey. El voto y la decisión de unos cuantos, de unos pocos, güey, de los ricos, de los que tienen dinero. Y si lo piensas, nos han vendido toda la puta vida que la democracia en la que vivimos es helénica, ¿no? Es griega y romana. Entonces, pues yo ahí se los dejo de tarea, mis chavos. Discúlpenme por ser como soy, pero la verdad, perdón, pero no me disculpo. El oligárquico, el democrático y el tiránico. Fácil de dar es el juicio. Concedo a cada uno de ellos más o menos virtud, más o menos felicidad, como entran en la escena de los coros. ¿Quieres que hagamos venir un heraldo, o que yo mismo publique en voz alta que el hijo de Aristón ha declarado que el más dichoso de los hombres es el más justo y virtuoso, es decir, aquel que reina sobre sí mismo y se sigue con arreglo a los principios del Estado monárquico?
y que el más desventurado, el más injusto y malvado, esto es, aquel que, dotado del carácter más tiránico, ejerce sobre sí mismo y sobre los demás la más absoluta tiranía. Te permito que lo publiques. Añadiré que uno y otro son y serían tales como decimos, aun cuando ni los hombres ni los dioses tuviesen conocimiento alguno de la justicia del primero y de la injusticia del segundo. Añádelo. Así es, que hemos llegado a la primera demostración de lo que buscábamos. Si quieres, voy a darte una segunda demostración. ¿Cuál es? Si así como el Estado se haya dividido en 3 cuerpos, el alma de cada uno de nosotros está dividida también en 3 partes. Al lugar, a mi ver, a sacar de aquí una nueva demostración. Dímela, hel aquí. A estas 3 partes del alma corresponden 3 placeres, propios de cada una de ellas, e igualmente 3 clases de deseos y dominaciones. Explícate. La primera de esas partes es aquella mediante la cual conoce el hombre. La segunda, aquella por medio de la cual se irrita. La tercera, presenta demasiadas formas diferentes para que pueda ser comprendida por un nombre particular, pero la hemos designado atendiendo a lo que en ella es más notable y predominante. La hemos llamado apetito concupiscible, a causa de la violencia, de los deseos que nos empujan hacia la comida, la bebida y los demás placeres de los sentidos. La hemos denominado también amiga de las riquezas, porque el dinero es el medio más eficaz de satisfacer ese género de deseos. Con razón, la hemos denominado así. Si dijésemos que el placer propio de esta facultad es el placer de la ganancia, ¿no precisaríamos así la idea, designándola claramente? ¿Qué otro nombre, en efecto, le conviene mejor que el de amor de las riquezas y de la ganancia? No veo otro. La parte del alma que hace al hombre irascible, ¿no nos impulsa a dominar, a aventajar a los demás y a adquirir gloria? Sí. Con justo título podemos por tanto llamarla amiga de la intriga y de la ambición. Nombre es ese que le conviene perfectamente. En cuanto a la parte que conoce, es evidente que tiende sin cesar, y por entero, a conocer la verdad donde quiera que ésta se encuentre, y que hace poco caso de las riquezas y de la gloria. Cierto es. Así, ¿erraremos si la denominamos filosófica y amiga de la instrucción? Nope. ¿No es asimismo cierto que según la diferencia de los caracteres, unos se dejan dominar por esta parte, otros por una de las otras 2? Sí, por eso decimos que hay 3 principales caracteres de hombres: el filósofo, el ambicioso, el interesado. Perfectamente, y 3 clases de placeres análogos a cada uno de estos 3 caracteres. Sin duda, si preguntases a cada uno de estos hombres en particular cuál es la vida más dichosa, no ignoras que cada uno de ellos te diría que la suya, que el interesado pondría el placer de la ganancia por encima de los demás placeres, que despreciaría la ciencia y los honores a menos que fuesen un medio de amontonar dinero. Verdad es. ¿Qué diría el ambicioso por su parte? No trataría de bajeza el placer de que se experimente acumulando tesoros, y de humo vano el que se resulta del estudio de las ciencias, con excepción de aquellas que pueden llevarle a los honores y a la gloria. La cosa es así. En cuanto al filósofo, digamos audazmente que no hace ningún caso de todo lo demás, en comparación del placer del conocimiento de lo verdadero produce, y que, con su continua aplicación a ese estudio, tiende a procurarse cada vez más el goce del mismo respecto de los demás placeres. Si los llama necesidades es porque en modo alguno se presentaría a ellos si la necesidad de la naturaleza no se lo exigiese. Convencidísimo estoy de ello. Ahora, ya que se trata de decidir cuál de estas 3 clases de placer y de condiciones es, no digo más honesta y mejor en sí, sino la más agradable y blanda, ¿cómo podremos entre estas opuestas pretensiones saber de qué lado se halla la verdad? No sabría decirlo, por mi parte. Veamos la cosa de esta manera. ¿Cuáles son las cualidades requeridas para juzgar bien? ¿No son la experiencia, la reflexión y el razonamiento? ¿Cabe seguir a mejores guías cuando se trata de emitir juicio? No. Ahora bien, ¿cuál de nuestros 3 hombres tiene más experiencia que de las 3 clases de placeres que acabamos de hablar? ¿Crees que el hombre interesado, si se aplicase al conocimiento de la verdad, fuese más capaz de juzgar la naturaleza del placer que acompaña a la ciencia que el filósofo del placer que produce la ganancia? Ni mucho menos, puesto que el filósofo se ha visto desde niño en la necesidad de probar a otros placeres
que el suyo propio, mientras que el hombre interesado no tiene ninguna necesidad de probar, estudiando la verdad, la dulzura del placer de conocer y de adquirir la experiencia del mismo, aparte de que, como quiera que ese placer se halla fuera de su alcance, serían vanos sus esfuerzos por alcanzarlo. Según eso, el filósofo es más experimentado que el hombre interesado. Es uno y otro de esos placeres. Sin comparación, no conoce también por experiencia el placer que va unido a los honores, mejor que el ambicioso conoce el placer que sigue a la sabiduría. Sin duda alguna, toda vez que cada uno de estos tres hombres está seguro de verse honrado si llega al fin que se propone, porque las riquezas tienen sus admiradores lo mismo que el valor y la sabiduría. Así, los tres tienen igual experiencia respecto del placer que hay en ser honrado, pero es imposible que otro alguno, que el filósofo, guste del placer que lleva aparejado, la contemplación de la esencia de las cosas. Por consiguiente, si consultamos solo la experiencia, él es quien se halla en condiciones de juzgar mejor que los otros. Indudablemente. Él es, pues, el único que une a las luces de la experiencia a las de la reflexión. Indiscutiblemente, en cuanto al instrumento que constituye la tercera condición para juzgar bien, no corresponde propiamente al interesado ni al ambicioso, sino únicamente al filósofo. Pues, ¿qué instrumento es ese? ¿No hemos dicho que hay que emplear el razonamiento en los juicios? Sí. Ahora bien, el razonamiento es, propiamente hablando, el instrumento del filósofo. Cierto es, si la riqueza y la ganancia fuesen la regla más justa para juzgar bien de cada cosa, lo que el hombre interesado estima o desdeña sería, en efecto, lo más digno de estima o desdén. Convengo en ello. Si fuesen los honores, el valor y las victorias, ¿no habría que atenerse a la decisión del hombre intrigante y ambicioso? Evidentemente. Pero toda vez que a la reflexión, a la experiencia, a la razón es a quien corresponde fallar, no puede menos reconocerse de lo que merece la estimación del filósofo, del amigo de la razón. Es verdaderamente estimable. Por tanto, de los tres placeres de que se trata, el más dulce es el que más gusta a aquella parte del alma que es instrumento de nuestros conocimientos. Y el hombre, que en sí concede imperio pleno a esa parte del alma, es el que vive vida más dichosa. De acuerdo. Y cuando el sabio encomia la felicidad de su estado, tiene derecho a ello. ¿Qué vida y qué placer pondrá en segundo lugar? Obvio parece que concederá el lugar al placer del guerrero y del ambicioso, que se aproxima mucho más al suyo que el del hombre interesado. A este último, según todas las apariencias, reservará el último lugar, sin duda. Con esta pues son ya 2 victorias consecutivas, la que lo justo consigue sobre lo injusto, pero ahora va a lograr una tercera, verdaderamente olímpica, por la cual dará gracias a Zeus, conservador y olímpico. Hela aquí. Todo placer que no sea del sabio no es placer real, placer puro, sino que por el contrario, no pasa de ser una sombra, un fantasma de placer, según he oído decir a un sabio. Ahora bien, si esto es así, la derrota de lo injusto es completa. Desde luego, pero ¿cómo lo pruebas tú? Contéstame solamente. Vamos a examinar juntos la cuestión. Pregunta, ¿no es el dolor lo contrario del placer? Sí. ¿No hay también un estado en el que el alma no experimenta placer ni dolor? Tal creo. Y ese estado que ocupa el término medio entre estos dos sentimientos contrarios, ¿no consiste en cierto reposo en que el alma se halla respecto el uno y del otro? ¿No piensas tú lo mismo? Sí. ¿Recuerdas lo que suelen decir los enfermos en los accesos de su enfermedad? ¿Qué es? Que no hay mayor bien que el de la salud, pero que antes de estar enfermos no sabían todo lo que venía, todo lo que valía. Bien lo recuerdo. ¿No oyes cómo dicen todos lo que padecen, que nada es tan dulce como no sufrir? Es verdad. Y en todos los órdenes de la vida, verás que los hombres emplean ese mismo lenguaje. ¿Que están tristes? Pues estar libres de tristezas es para ellos el bien más codiciable. Lo que consideran como colmo de la delicia no es la alegría, sino que cese la tristeza y venga el reposo. Es porque esta situación les sería dulce, en comparación de aquella que se encuentran. Por la misma razón, la cesación del placer tiene que constituir a un dolor para el que antes saboreaba el placer. Así debe ser. Por eso, la calma del alma,
que hace un instante decíamos que ocupa el punto medio entre el placer y el dolor, nos parece ahora que es una y otra cosa. Sí, pero es posible que lo que no es ni uno ni otro sea a la vez lo uno y lo otro. No creo. ¿No son el placer y el dolor movimientos del alma? Sí, pero no acabamos de decir que en ese estado, que no se siente placer ni dolor, es un reposo del alma, y cosa intermedia entre esos dos sentimientos. Verdad es. ¿Cómo podremos, pues, creer racionalmente que la negación del dolor sea un placer, y que la negación del placer constituye el dolor? No cabe imaginar tal cosa. Por consiguiente, ese estado no es en sí mismo ni agradable ni desagradable, pero se le considera agradable por su oposición al dolor, y desagradable por contraste con el placer. En todos esos fantasmas no hay placer real. Todo esto no pasa de ser un encantamiento. Así lo demuestra el razonamiento, por lo menos. Para que no te quede ningún motivo por el que puedas creer que el placer no es aquí abajo, otra cosa que cesación del dolor, y cesación del placer. Considera los placeres que no van a seguida ni como consecuencia de ningún dolor. ¿Dónde están y cuál es su naturaleza? Son en gran número y de diferente especie unos que otros. Repara, por ejemplo, en los placeres del olfato. La viva sensación que suscitan en el alma no va precedida de ningún dolor, y cuando cesa, no deja ningún dolor tras de sí. Muy cierto. No nos dejemos, pues, persuadir de que el placer puro no sea sino una simple sensación del dolor, y el dolor puro, simple sensación del placer. No, y sin embargo, esos placeres que pasan el alma por los sentidos, es decir, los más numerosos y acaso los más vivos, son verdaderas cesaciones del dolor. Convengo en ello. ¿No ocurre lo mismo con los presentimientos de alegría y de dolor producidos por la espera de alguna cesación agradable o desagradable? Sí. ¿Sabes qué debe pensarse de esos placeres, y a qué puede comparárseles? ¿A qué? ¿No ignoras que las cosas constan de alto, medio y bajo? No lo ignoro. El que pasa de una religión inferior a una religión media. El que pasa de una región inferior a una región media, no se imagina que sube a la más alta, y cuando habiendo llegado al medio, llega a poner los ojos en el término de donde ha partido. ¿Qué otro pensamiento puede tener sino que está en lo alto, porque no conoce todavía la región verdaderamente alta? No creo que pueda imaginarse otra cosa. Si de ahí volviese a la región baja, ¿creería descender? Y no se equivocaría, sin duda. No. ¿A qué puede atribuirse su error sino a la ignorancia en que se halla respecto de la región verdaderamente alta, verdaderamente media o verdaderamente baja? Solo de ahí proviene evidentemente su error. Tiene pues algo de extraño que hombres que conocen la verdad se formen ideas falsas de mil cosas, entre otras del placer, del dolor y de lo que ocupa el término medio entre el uno y el otro, que sufre, de suerte que cuando pasan al dolor, creen sufrir y sufren en efecto, pero cuando del dolor pasan al estado intermedio, se persuaden de que han llegado al pleno goce del placer. ¿Qué de extrañar es de que estas gentes que jamás han experimentado lo que es el verdadero placer, y que solo consideran el dolor en oposición a la cesación del dolor, se engañen en su juicio, sobre poco más o menos como si, ni conociendo el color blanco, tomasen lo gris por lo blanco comparándolo con lo negro? Nada de extraño tiene, mas me extrañaría que la cosa fuese de otra manera. Medita ahora sobre lo que voy a decirte. El hambre, la sed y las demás necesidades naturales no forman a modo de vacíos en el cuerpo. Sí, parejamente la ignorancia y la sinrazón no constituyen un vacío en el alma, sin duda. ¿No se colma la primera suerte de vacío tomando alimento y la segunda adquiriendo inteligencia? Sí. ¿Cuál es la plenitud más real? ¿La que proviene de las cosas que poseen más realidad o la que proviene de aquellas cosas que poseen menos realidad? La primera, evidentemente. Ahora bien, el pan, la bebida, las viandas y en general todo lo que nutre el cuerpo, ¿tiene más realidad? ¿Participa en mayor medida que la verdadera esencia, que las opiniones verdaderas, la ciencia, la inteligencia, en una palabra, que todas las virtudes? Mira cómo hay que juzgar de ello. Lo que proviene del ser verdadero, inmortal, inmutable, lo que presenta en sí esos caracteres y se produce en un sujeto semejante.
No posee más realidad que lo que proviene de la naturaleza sujeta a cambio y a la corrupción y se produce en una sustancia parejamente mortal y cambiante. Lo que participa del ser inmutable tiene infinitamente más realidad. ¿Es menos esencial la ciencia que la existencia al ser inmutable? No. ¿Y la verdad? Tampoco. Si ese ser perdiese algo de la verdad, ¿no perdería algo de su existencia? Sin duda. Por tanto, en general, todo lo que sirve para el mantenimiento del cuerpo participa menos de la verdad y de la existencia que lo que sirve para el mantenimiento del alma. Estoy de acuerdo contigo. El propio cuerpo no tiene menos realidad que el alma. Por consiguiente, la plenitud del alma es más real que la del cuerpo, en la misma proporción que el alma posee más realidad que el cuerpo, y que en aquello que sirve para colmarla posee también más realidad. Indiscutiblemente. Por tanto, si el placer consiste en llenarse de cosas conforme a su naturaleza, lo que pueda llenarse verdaderamente de cosas que poseen más realidad, debe experimentar un placer más real y más sólido, y lo que participa de cosas menos reales debe ser colmado de manera menos verdadera y sólida, y gustar únicamente de un placer menos seguro y verdadero. La consecuencia es necesaria. Así, aquellos que no conocen la sabiduría ni la virtud están siempre de festines y entregados a los demás placeres sensuales. Pasan sin cesar de la región baja a la media, y de la media a la baja. Toda su vida andan errantes entre estos dos términos, sin poder nunca pasar de ellos. Jamás se han elevado hasta la región alta, ni siquiera han puesto en ella los ojos. No han sido verdaderamente colmados por la posesión de lo que es. Jamás han gozado de una alegría pura y sólida, sino que, inclinados siempre hacia la tierra, como animales, y que con los ojos fijos siempre en su pasto, se entregan brutalmente a la buena vida y al amor. Y, disputándose el goce de esos placeres, mecen sus cuernos y se arrojan unos contra otros, y acaban por matarse entre sí, como con sus pezuñas de hierro y con sus cuernos, con el furor de sus apetitos insaciables, porque no piensan en colmar de objetos reales la parte de sí mismos que participa del ser y que es la única capaz de verdadera plenitud. Hablas como un oráculo, Sócrates, y acabas de pintar fielmente la vida de la mayor parte de los hombres. Es, pues, fatal que solamente gocen de placeres mezclados de dolores, fantasmas del verdadero placer que solo poseen color y brillo cuando se acerca el uno al otro, y cuya vista excita en el corazón de los insensatos un amor tan vivo, tan violentos arrebatos que se baten por poseerlos, como los troyanos se batieron, según este Estíscoro, por el fantasma de Helena. Aquí viene uno de esos temas polémicos de los que hemos estado discutiendo en este libro, güey. Porque este carnal, güey, tiene referencias de cosas que a nosotros nos han dicho que es fantásticas, güey. O sea, ¿quién está mintiendo? ¿Sócrates o la gente que vino después de él, güey? Paréntesis. Según Heródoto, libro 2, París y Helena, yendo de Esparta a Troya, fueron arrojados por la tempestad de las costas de Egipto. Proteo, que reinaba entonces en dicho país, expulsó de Paris, y guardó a Helena, que entregó a Menelao. Cuando éste se vio a su vez obligado por la tempestad a acogerse en Egipto, de vuelta de Troya, Etesquíscoro y la escoliástica de Licrofonte, Alejandra V, 113, añaden que el fantasma de Helena siguió a París hasta Troya. Eurípides adapta esta versión en su tragedia Helena. Lo malo, güey, es que muchas de estas cosas estaban en efecto en la biblioteca de Alejandría, que adivinen quién le prendió fuego, güey. Entonces, por eso es importante que conservemos el conocimiento, güey. No podemos decir que esta es la verdad máxima porque no hay un ser humano que sea correcto sobre los demás, güey. Tenemos que ser conscientes que las ideas de todos dependen de nuestra geografía y de nuestra economía y de nuestras cosas que hay alrededor, güey. Pero sí tenemos que empezar a pensar por qué este libro es tan importante para unas cosas. Pero eso sí, güey, las cosas que menciona a veces sí las puedes utilizar como referencia, pero a veces son cosas fantásticas, como el hada de los dientes. Huevos, pinches cristianos. A falta de haber visto a la Helena auténtica, es imposible que sea de otra manera. Y no ocurre lo mismo respecto de aquella parte del alma en que reside el valor. Cuando la ambición, secundada por la envidia, el espíritu de querella, por la violencia
y el humor huraño, por la cólera, hacen correr al hombre sin reflexión ni discernimiento tras una vana plenitud de honra y de victoria, por saciar su resentimiento. Lo mismo debe ocurrir. Así podremos decir con confianza que cuando los deseos que pertenecen a estas dos partes del alma, la interesada y la ambiciosa, se dejan conducir por la ciencia y por la razón, y, bajo sus auspicios, no persiguen otros placeres que los de la cordura les indica, sienten entonces los placeres más verdaderos y más conformes a su naturaleza que les sea posible gustar. Porque, por una parte, la verdad les guía, y por otra, lo que es más provechoso para cada cosa es asimismo lo que más conformidad presenta con su naturaleza. Nada más cierto. Por tanto, cuando toda el alma va tras la razón, y ninguna sedición se promueve en ella, a más de que cada una de sus partes se mantiene dentro de los justos límites de su actuación, por ser para remate el goce de los placeres que son propios de ella, los placeres más puros y auténticos de que pueda gozar. Indudablemente, mientras que cuando una de esas partes usurpa la autoridad, resulta de ello, en primer término, que no puede procurarse los placeres que le convienen, y, en segundo lugar, que obliga a las demás partes a que persigan los placeres, falsos y que les son ajenos. Convengo en ello. Lo que se aleja más de la filosofía y de la razón es, asimismo, más capaz de producir estos funestos efectos. Sin duda, por lo que más se aparta del orden y de la ley, no se aparta de la razón en proporción idéntica. Es evidente que sí. ¿No hemos dicho que nada se alejaba más de ella que los deseos tiránicos y amorosos? Sí, y que nada se apartaba menos de ella que los deseos moderados y monárquicos. Sí, por consiguiente, el tirano será el más alejado del placer verdadero y propio del hombre, mientras que el rey se aproximará a sí mismo placer tanto cuanto es posible. Ya ves, tirano malo, rey bueno, bárbaro malo, helénico bueno. Paréntesis cultural, güey. Para los helénicos, Europa era bárbara. Indudablemente, será esto la condición del tirano la menos dichosa y la del rey la más dichosa que puede imaginarse. No cabe duda que es así. ¿Sabes en qué proporción es menos dichosa la condición del tirano que la del rey? Lo sabré si tú me lo dices. Nos parece que hay 3 clases de placeres, una de placeres verdaderos y 2 de placeres falsos. Ahora bien, el tirano, enemigo de la ley y de la razón, asediado siempre por un séquito de deseos esclavos y reptantes, está situado en el extremo de los falsos placeres. Ahora, ¿en qué medida es inferior en felicidad al otro? Es lo que no es fácil determinar. Como no sea, ¿acaso de esta manera? ¿De qué manera dices? El tirano es el tercero después del hombre oligárquico, porque entre los dos se encuentra el hombre democrático. Así es. Por consiguiente, si lo que más arriba hemos dicho es cierto, el fantasma del placer del que goza el tirano está 3 veces más alejado de la verdad que aquel de que goza el hombre oligárquico. Tal cosa es tal como dices, pero si contamos como un solo al hombre real y al hombre aristocrático, el oligárquico es también el tercero después de él. Lo es, en efecto. El tirano está, por tanto, alejado del verdadero placer, el triple del triple. Eso me parece. Por consiguiente, el fantasma del placer del tirano, según este número lineal, puede ser expresado con un número plano. Sí. Ahora bien, multiplicando ese número por sí mismo y elevándolo a la tercera potencia, fácil es ver cuán alejado de la verdad está el placer del tirano. Nada más fácil para un calculador. Ahora, si volvemos del revés esta progresión y buscamos en qué medida es más verdadero que el del tirano el placer del rey, hallaremos una vez hecho el cálculo que el rey es 729, paréntesis. La felicidad del tirano tiene 3 veces menos realidad que la del oligarca 3 veces menos que la del rey. La felicidad del tirano tiene por tanto 9 veces menos realidad que la del rey. El número 9 es un número plano, puesto que es el cuadrado de 3. Tras esto, Platón, considerando estas 2 dichas, real la una, la otra aparente, como 2 sólidos cuyas dimensiones todas son proporcionales y sus distancias de la realidad, 1 y 9, como una de sus dimensiones, su longitud, por ejemplo, multiplica cada uno de estos números por sí mismo 2 veces para tener la relación de esos 2 sólidos,
que resulta ser de 1 a 729. Es decir, que la felicidad del tirano es 729 veces menor que la del rey. Este cálculo está fundado en el teorema geométrico. Los sólidos, cuyas dimensiones todas son proporcionales, guardan entre sí una relación triple, o como los cubos, de una de sus dimensiones. Les recuerdo que cuando pare mi dedito, es porque hay un pie de página, güey. Los pies de páginas, para todos los que no sean conocedores de un libro, güey, no sé si te ha tocado que de repente en el texto viene un numerito chiquito al lado de la letra y abajo, güey, viene como que un texto que está separado al texto. Ese es el pie de página, güey. Se utiliza para indicar alguna idea o dar alguna referencia o sacarte contexto o darte más contexto con respecto a lo que dicen. Ahora, ya que interrumpimos la lectura, dice Nicolás Tesla, o decía Nicolás Tesla, que todo el que entienda la relación y la belleza del 3, el 6, el 9 y el 12 entenderá el mundo. La del rey es 729 veces más dichoso que el tirano, y que éste es más desventurado que aquel que en la misma proporción. Acabas de encontrar, mediante un cálculo sobremaneramente sorprendente, el intervalo que separa la felicidad del justo de la del injusto. Ese número expresa exactamente la diferencia de su respectiva condición, si todo concuerda por una y por otra parte: los días, las noches, los meses y los años. Todo concuerda, en efecto, por una y otra parte, pero si la condición del hombre justo y virtuoso aventaja tan considerablemente a la del malvado y del injusto, cuanto más les aventajará en decencia, en hermosura y en mérito, infinitamente. Ahora, ya que hemos llegado a este punto, recojamos lo que más arriba dijimos y que ha dado pie a este diálogo. Decíamos, si no me engaño, que la injusticia era provechosa para el perfecto malvado, con tal que éste pasase plaza de hombre honesto. ¿No nos habíamos expresado así? En efecto, examinamos si es cierta esa máxima, ahora que hemos quedado en acuerdo sobre los efectos que el alma produce en las acciones justas y las injustas. ¿Cómo hemos de proceder a este examen? Para mostrar al que ha sostenido, a Tarismaco, que se ha equivocado, formemos con el pensamiento una imagen del alma. ¿Qué clase de imagen? Una imagen hecha por el modelo de la quimera, de Sila, de Cerebro, de los restantes monstruos que la tradición nos presenta como formados por el acoplamiento de diversas naturalezas. Perfectamente. Compón primero un monstruo de varias cabezas, una de animales apacibles, otras de bestias feroces. Dale luego a sí mismo poder para que produzca todas esas cabezas y las cambie a su antojo. Obra de esa naturaleza requiere un artista hábil. Pero como es más fácil trabajar en la imaginación que en la cera o en cualquier otra materia por el estilo, me lo figuro tal como tú lo pintas. Haz luego la imagen de un león y la de un hombre, pero es preciso que la primera de esas tres imágenes sea más grande que la última. Esto ya es más fácil, así que ya está hecha la cosa. Une esas tres figuras de modo en que no formen más que un todo. Ya las he unido. Envuelve, por último, este compuesto en el exterior de un hombre, de manera que el que no pueda llegar a ver el interior lo tome por hombre, juzgando no más que por la apariencia. Ya está. Responde ahora al que sostiene que la injusticia es provechosa para el hombre así hecho, y que de nada le sirve ser justo. Digamos que es como si alguien pretendiese que le es provechoso alimentar con cuidado y fortalecer al monstruo y al león, y debilitar al hombre dejándole morir de hambre, de modo que quede a merced de los otros dos, que le arrastrarán a donde ellos quieran. No es eso, lo mismo que afirmar. Añadiremos que, en lugar de acostumbrarlos a vivir juntos en perfecto acuerdo, vale más dejarles que se peleen, que se muerdan y que se devoren unos a otros. No dice, en efecto, otra cosa, el que ensalza la injusticia, mas por otra parte, decir que es útil ser justo, es decir que el hombre debe, con sus palabras y con sus actos, tratar de dar la mayor autoridad sobre sí mismo al hombre interior, y usar de esa autoridad contra el monstruo de varias cabezas, como prudente labrador, ayudándose de la fuerza del león para impedir que crezcan los animales feroces, alimentar y cuidar los animales pacíficos y repartir sus cuidados entre todos con el fin de mantenerlos en perfecta inteligencia, entre sí y consigo mismo.
Eso es justamente lo que dice el partidario de la justicia. Por consiguiente, el que hace el elogio de la justicia tiene razón, y no la tiene el que ensalza la injusticia. En efecto, atiendas al placer o a la gloria, y a la utilidad. La verdad está por entero de parte del defensor de la justicia. No tienen nada de sólido las palabras del que censura. Ninguna, a mi ver. Como su error no es voluntario, tratemos suavemente de desengañarle, mi querido amigo. Le preguntaremos, ¿en qué se apoya la distinción establecida entre lo honesto y lo deshonesto? ¿No es en el hecho de que lo uno somete la parte animal de nuestra naturaleza a la parte humana, o más bien divina, y lo otro sujeta la parte dulce y domesticada a la que es brutal y feroz? ¿No convendrá en efecto es así? Sí, si quiere hacerme caso. Teniendo esto en cuenta, puede ser útil para nadie tomar oro injustamente si no puede cogerlo sin someter la parte mejor de sí mismo a la más despreciable. Pues qué, si para recibir ese oro tuviese que sacrificar la libertad de su hijo o de su hija y dejarles pasar a manos de amos veloces y crueles, creería perder en ello y se negaría a adquirir así las mayores riquezas. Y cuando lo que hay en él de más divino se torna esclavo de lo que hay de peor y de más enemigo de los dioses en él, y el oro que a este precio recibe no le cuesta más caro que lo que le costó a Erifilia, el fatal collar por el que sacrificó la vida de su esposo, respondió por él que no hay comparación posible. ¿Por qué razón, quieres decirme, se ha condenado en todos los tiempos la vida licenciosa? Sino porque el libertinaje deja sueltas las riendas a ese monstruo enorme, cruel de varias cabezas. Claro está, que es por la razón que dices. ¿Por qué son censurados la insolencia y el humor irritable? Sino porque desarrollan en el hombre la naturaleza del león y de la serpiente. Sin duda, si se condena la vida muelle y voluptuosa, ¿no es porque Nerva ya se degenerar esa misma naturaleza en cobardía? Sí, porque se censura a sí mismo, la lisonja y la bajeza, sino porque tienen como efecto esclavizar la cólera y el valor, someterles ese monstruo turbulento, y porque la sed, inextinguible de riquezas, envileciéndole desde su juventud, hace que el león acabe por cambiarse en mono. Es cierto, ¿en dónde viene en fin el género de la ignominia que llevan emparejada las artes mecánicas y las profesionales y las profesiones serviles? ¿No se debe acaso a que esas profesiones presumen en quienes se las ejercen una razón tan débil que, por no poder cobrar imperio alguno sobre las bestias interiores, se ve obligada a servirles y solo tiene industria para inventar nuevos medios de darles satisfacción? Todas las trazas son de eso. Por tanto, si para dar a esos hombres un señor semejante al que gobierna al hombre virtuoso, exigimos que obedezcan en todo a este hombre que por su parte está interiormente gobernado por la divinidad, no pretendemos que esa obediencia redunde en prejuicio suyo, como Tarismaco pretendía que redunde en prejuicio de que los súbditos en general. Por el contrario, creemos que nada es más provechoso para todos los hombres que dejarse conducir por un guía sabio y divino, sea lo que lleven dentro de sí mismos y que dispongan de él como su propia hacienda, que sería lo mejor, o bien que, a falta de esto, se sometan a un guía de fuera, porque nuestro propósito es establecer entre los hombres la conformidad de costumbres que es fuente de la amistad, sometiéndolos a todos al mismo régimen. No es posible menos que aprobar semejante propósito. No menos evidente es que la ley se propone a sí mismo fin, cuando presta por igual su auxilio a todos los miembros del Estado. La dependencia en que se mantiene a los niños está asimismo fundada en el mismo principio. No permitimos que dispongan de sí mismos hasta tanto que no hayamos establecido en su alma, como en un estado, una forma estable de gobierno, y que su razón, cultivada por la nuestra, pueda, como ésta hace respecto de nosotros, velar por ellos y regular su conducta. Entonces los entregamos a sus propias luces. El propósito de la ley está manifiesto en este extremo. ¿En qué, entonces, y por qué razón, mi querido Glaucón, diremos que sea provechoso cometer alguna acción injusta, contraria a las buenas costumbres y a la honestidad, aun cuando con hacerse más malo uno se hiciese más rico y poderoso? Eso no puede ser provechoso de ninguna manera. ¿De qué serviría que la injusticia quedase oculta e impune?
¿No hace aún más malo al malvado la impunidad? Mientras que si el crimen llega a ser descubierto y castigado, la parte animal se aquieta y se adulciga, y la razón recobra todos sus derechos, y el alma entera, de vuelta al régimen del principio mejor, se eleva con la adquisición de la templanza, de la justicia y de la prudencia, a un estado tan superior al del cuerpo que adquiriese fuerza, belleza y salud, cuanto la propia alma se halla por encima del cuerpo. Es cierto. Por consiguiente, a ese fin dirigirá todo hombre sensato sus actos. Primeramente estimará por cima de todo, y cultivará aquellas ciencias que sean propias para perfeccionar su alma, desdeñando todas las que no produzcan ese efecto. Indudablemente, tras esto, en su régimen corporal, en modo alguno buscará la fruición de los placeres brutales e irracionales, ni buscará la salud, la fuerza y la belleza, sino en cuanto todas estas ventajas sean para él medios de ser más temperante. En una palabra, no mantendrá perfecta armonía entre sus partes de su cuerpo, sino en cuanto esta armonía pueda servir para mantener el acorde que debe reinar en su alma. No se propondrá otro fin, si verdaderamente quiere ser músico. En consecuencia, buscará la misma armonía en lo que atañe a las riquezas, y no se dejará ofuscar por la idea de que la multitud se forja de la felicidad, o aumentará las riquezas hasta el infinito para acrecentar sus males, en la misma proporción. No creo. No hará eso, pues, sino que teniendo en todo punto puestos los ojos en el gobierno de su alma, atento a impedir que por una parte la opulencia y la indigencia, por otra trastornen sus resortes, hará estudio de conservar siempre el mismo plan de conducta en las adquisiciones y gastos que pueda hacer. Sin duda, rigiéndose por los mismos principios, en la casa de honores, ambicionará, saboreará, incluso con placer, aquellos que crea que pueden hacerle mejor, y huirá así en su vida privada como en su vida pública, de los que puedan turbar el orden que reina en su alma. Pero, entonces, ¿se negará a intervenir en la administración de los negocios? No tal por el can. En su estado particular se encargará gustosamente del gobierno, pero dudo que se encargue con el mismo gusto del de su patria, a menos que medie algún golpe del cielo. Ya te entiendo. Hablas del estado cuyo plan hemos trazado, y que solo nuestro pensamiento existe, porque no creo que haya otro parecido en toda la tierra. ¿Acaso haya, cuando menos en el cielo, un modelo para todo el que quiera consultarlo, y regir por él la conducta de su alma? Por lo demás, poco importa que ese estado exista, o haya de existir algún día. Lo cierto es que el sabio no consentirá nunca en gobernar otro que éste. Así es, verosímilmente. ¡Pam! Y con esto llegamos al 10º libro, mis ñeros, mis ñeras, bellos, bellas, papacitos, mamacitas, circuleros, circuleras. Con esto llegamos al 10º libro de esta bonítica piecica de la literatura helénica. Les doy las gracias a ustedes por venir. Los invito a debatir todas estas cosas que hemos platicado, discutido y filosofado en el libro. Estas cosas no sirve de nada solamente escucharlas o leerlas, sino hay que discutirlas. Muchísimas gracias a ti por venir. Yo soy Barbistas. Este es el Círculo de Lectura. Y nos vemos a la próxima, mis chatos. Goodbye.